Hola, soy el maestro Fide Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar hoy día con una clase de estrategia, específicamente lo que tiene que ver con la ventaja espacial. Vamos a ver una partida clásica de Tarrasch con Teichmann, jugado en Ostende en 1905. Durante la partida vamos a ir observando que uno de los componentes más determinantes con respecto al tema específico de la ventaja de espacio tiene que ver con la posibilidad de poder emprender distintas acciones, tanto en el flanco de dama, en el centro o en el flanco de rey. El bando que carece de espacio generalmente tiene una posición bastante restringida y muchas veces esta misma restricción de espacio lo conlleva de una u otra forma a cada vez una posición más lamentable. Y quizá esta partida de Teichmann, como ustedes van a visualizar, se van a dar cuenta posteriormente que en ningún momento tiene contrajuego evidente. Hay algunas opciones que él podría haber cambiado el alfil malo por el bueno, que obviamente fue un pequeño error conceptual de Teichmann, pero en general nos vamos a dar cuenta que la partida se va desarrollando paulatinamente con una facilidad enorme, y esa facilidad tiene que ver con la ventaja de espacio. La persona que posee la ventaja de espacio puede maniobrar libremente, puede desplazar sus piezas, puede empezar a generar nuevos planes, tiene una facilidad de acción. Comenzamos entonces. En la presente posición nos damos cuenta, ¿cierto?, que los peones blancos están en la cuarta fila, ya inmediatamente nos damos cuenta acá, y el negro tiene una estructura de 6, C7, de 6 a 5. Acá en esta posición Tarrasch toma la decisión de hacer D5. Una posición súper interesante porque acá hay un tema que inmediatamente nos viene a visualizar lo siguiente, que el caballo no tiene una buena casilla. Generalmente cuando hablamos de debilidades, uno asocia debilidades a los conceptos de peones doblados, peones aislados, ¿cierto? Muchas veces como que es más notorio, más fácil de destacar, pero un concepto un poquito más sutil, de cierta manera, tiene que ver con respecto a la disposición de las piezas. Acuérdense que el verdadero valor de una pieza depende de lo que haga dentro del tablero de ajedrez. Y en este caso, en esta partida, Tarrasch, a través del D5, genera una ventaja espacial aún más, porque un peón en quinta fila, ¿cierto?, y aumenta considerablemente su valor. Y otra cosa, ocupa casillas súper importantes como la casilla C6. El caballo, un ejemplo, veamos algunas opciones. Si el caballo va a 5, blanco podría hacer B3, le controla inmediatamente la casilla C4. Si B6, un ejemplo, C4, dama F8 y alfil D3. Las blancas están amenazando un B4 inmediatamente, ¿cierto? Y el caballo quedaría en la casilla B7. Esta casilla B7 generalmente se la asocia como la casilla tonta del caballo, porque es una pésima casilla para el caballo. La casilla 2 caballo, la casilla 1 torre, son como las casillas que generalmente uno no debería colocar un caballo. Y eso lo podemos visualizar un ejemplo en la variante Chigorín de la apertura española, ¿cierto? Donde el caballo en A5 posteriormente queda en B7 y es uno de los grandes problemitas que presenta la posición con negra. Entonces, por regla general, uno debería evitar que los caballos estuvieran en esas dos casillas, uno torre y dos caballos. Ahora, en esta posición no hay muchas opciones. Observen otro tema acá importante que tiene que ver con la cadena de peones, y eso lo hemos repetido en muchas clases de estrategia. Las cadenas de peones son las que determinan hacia dónde van las piezas. En este caso, la cadena de peones de las blancas apuntan hacia el flanco de dama y por ende maniobras como B4 y en algún momento un C5 para hacer los movimientos habituales del plan de las blancas. En su defecto, las negras deberían intentar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey, con la cadena C7 de 6-5. Ese contrajuego en base a F5, ustedes finalizando la partida nos vamos a dar cuenta que el negro nunca pudo hacer dicho movimiento y por ende su posición prácticamente pasó simplemente a una posición reactiva, o sea, simplemente se defendió, no le quedó otra. Entonces, otra opción a caballo 5 es B3, B5 y ahora C4, me estoy comiendo el caballo, caballo B7, una vez más el caballo en la casilla tonta, y finalmente A4, lo cual determina de una u otra manera que las blancas tienen una ventaja bastante evidente en el flanco de dama, no solamente por la mala ubicación del caballo, sino por la disposición de las piezas. Fíjense que para las blancas, después de torre E a B1, todas las piezas de una u otra manera, exceptuando estos dos caballos, están apuntando al flanco de dama. Y eso me da una mayoría de piezas en ese sector y por ende tengo ventaja. Otra opción posible, caballo 7, que ya se ve bastante lamentable por lo demás, ¿cierto? Porque se dan cuenta que el caballo no tiene dónde ir.
Y el blanco podría nuevamente intercalar C4, y el plan es bastante simple, B4 y C5 en algún momento, y posteriormente tratar de destruir la base de la cadena de peones, que sería la casilla C7. Esos son como los movimientos. En la partida en cuestión jugó D5 y Teichmann jugó caballo D8. El caballo no solamente queda en una pésima posición, también obstaculiza el contacto directo de las torres en ese aspecto. En este caso, blanco hace C4, mantiene su ventaja en el flanco de dama. Y ahora A5, B3. Importante conceptualmente no hacer movimientos como A3 porque obviamente el blanco con un movimiento A4, un peón, el peón de A4 estaría paralizando de cierta manera los dos peones que serían de A3 y B2. Eso es bastante simple, pero el blanco si quiere hacer el B4 tiene que hacerlo de esa forma. B3, A3 y posteriormente B4. B6, A3. Caballo B7. Hasta aquí nos damos cuenta que el negro lo que está tratando de hacer, ¿cierto? Es neutralizar un poquito la esperanza de las blancas en el flanco de dama, que está bien, conceptualmente está bien, porque el caballo en D8 no tenía muchas casillas. Pero la problemática de las negras es peor aún porque no solamente tienen una posición pasiva en el flanco de dama, en el flanco que ellos deberían buscar algún tipo de contrajuego, algún tipo de ataque o por lo menos de actividad, es en el flanco de rey. Y ahí nos damos cuenta que las piezas, por ejemplo, la casilla F5 es una casilla que está totalmente controlada por las blancas. Entonces el negro tiene esta disyuntiva, o sea, por un lado tiene que defenderse, pero por el otro lado, que con respecto al flanco de rey, no tiene un contrajuego evidente. El blanco finalmente hace el B4 y ahora queda de manifiesto, ¿cierto? La casilla tonta del caballo, que ya ni siquiera tiene la casilla C5. El blanco va a hacer C5, ¿cierto? Ese plan es el plan habitual acá. Pero acuérdense que un tema estratégico tiene que ver con el momento oportuno para hacerlo. Para hacer un movimiento liberador, como en este caso el C5, con la idea al fin de destruir la base de la cadena de peones, que es C7, que eso es lo que apunta, se tiene que hacer cuando todas las piezas tengan la mejor disposición posible. ¿Ya? Siempre los movimientos liberadores, ¿ya? Los movimientos liberadores siempre están asociados, ¿cierto?, a las cadenas de peones. Siempre los movimientos liberadores van a ir de la mano, ¿cierto?, con la mejor disposición de nuestras piezas. O sea, las piezas tienen que estar lo mejor posible. El negro hace torre A7 para tratar de una u otra manera luchar por la columna A, que es prácticamente no tiene muchos movimientos. Ahora, esa misma columna A, como vamos a ver posteriormente, se termina apoderando las blancas. Dama C3 y caballo G8. Y aquí nos damos cuenta que hay varios movimientos de las negras que no apuntan a mucho a un plan definido, ¿no? Es como movimientos de espera. Y eso en el texto, en el artículo está citado, o sea, partidas de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, hasta con gran parte del siglo XX, el juego no era muy dinámico, al contrario, había muchas características de mucha pasividad. Era muy característico que un jugador que estuviera inferior quizá mantenía esa posición hasta el último y terminaba el último ya casi sin aire, terminaba perdiendo. Hoy día el ajedrez, por lo menos ajedrez de fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, es un ajedrez, un concepto un poquito más dinámico, donde cada jugador de una u otra manera se va a hacer un esfuerzo por tratar de activarse. Entonces, no se puede criticar a Teichmann por jugar de esa manera. Y quizás podríamos acentuar que es parte del estilo que se jugaba en la época. ¿Ya? No todos los jugadores eran pasivos, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que había, de cierta manera, una pasividad en muchos de los planteamientos cuando se tenía una posición inferior. ¿Ya? Así, aquí Teichmann, ustedes se van a ver posteriormente que tiene una posición inferior desde la apertura, así se desarrolla el medio juego y así finaliza con ese mismo tipo de posición. No alcanza nunca prácticamente a tener algún tipo de contrajuego. Caballo de 2. Las piezas blancas en el flanco de rey están cumpliendo un objetivo, están paralizando el F5 porque el F5 está controlado por peón, caballo y alfil, ¿cierto? Y ahora el caballo de 2 se incorpora, ¿cierto? Buscando algún tipo de contrajuego tanto en B3 para apoyar el C5. Torre 8 y ahora F3. Otra opción es alfil D3, alfil F6. Y acá es importante porque aquí conceptualmente esto yo tengo que definir. Cada vez que se define una cadena de peones, inmediatamente se define un alfil bueno y un alfil malo. En este caso, como todos los peones están en negra, inmediatamente el alfil negro, ¿cierto? Es una pieza pasiva. Y es una pieza que hay que tratar de cambiarla. Y sobre todo, cambiarla ¿por quién? Por la pieza activa de las blancas.
Si las blancas tienen esta estructura de peones, C4, D5, E4, el alfil que está en casillas de color opuesto a esa cadena de peones es el alfil activo. Siempre en el ajedrez tenemos que intentar eso, cambiar el alfil pasivo por el activo, ¿ah? Tenemos que intentar quedarnos con nuestras piezas activas, tenemos que tratar de cambiar nuestras piezas pasivas. Quizá el mejor ejemplo acá es caballo F3. ¿Por qué? Porque si yo no hago caballo F3, el negro está jugando simplemente alfil G5. Si ahora es alfil G5 y ahora por lo menos me quedo con la pareja de alfiles, ¿cierto? Y ya cuando hablamos de pareja de alfiles contra alfil y caballo, de una u otra manera lo que estamos pensando en Steinitz, ¿cierto? Las famosas partidas de Steinitz que son una referencia para la hora de jugar pareja de alfiles contra alfil y caballo. Así que alfil D3, alfil F6, caballo F3, tengo que evitar el alfil G5 por ahora, dama E8, dama B2, acá y caballo E2. Y nuevamente el caballo de G3, que en G3 no estaba haciendo mucho, estaba de cierta manera controlando el F5, pero el F5 por lo menos por ahora no es posible. El caballo se dirige a C3 y llega a la casilla B5. Una vez que el caballo se ubica en B5, termina profitando de la debilidad de las casillas blancas, ¿cierto? Si algún día se va a cambiar, como va a pasar en la partida, entonces ahora se va a ejercer una presión directa sobre el punto C7, que como es de esperar, ¿cierto? Es la base de la cadena de peones. Así que ahora hace F3 y ahora simplemente hace caballo F6. Y aquí es donde prácticamente lo que estábamos conversando anteriormente. Teichmann tiene que hacer alfil F6 con el objetivo de alfil G5, porque ya no existe el caballo F3. Después de alfil F6 con la idea de alfil G5, la posición blanca sigue siendo un poquito más fácil de jugar porque tiene mayor espacio. Acuérdense que estamos analizando esta partida desde el punto de vista espacial, donde las blancas al tener un mayor espacio tienen mayor facilidad para no solamente mover piezas, desplazar sus piezas, sino para generar planes. Entonces, este alfil F6 con la idea de alfil G5 sería el movimiento idóneo que está cambiando un alfil pasivo por un activo. Teichmann no lo hace y hace un caballo F6, prácticamente está pasando alfil B3, alfil E8 y torre a C1. ¿Por qué la torre se coloca en C1? Y uno de cierta manera podría pensar como colocar la torre detrás de esta columna, como que es algo inocuo, prácticamente no hace mucho, pero todas las piezas apuntan al plano estratégico. Y si ustedes se dan cuenta, el blanco de cierta manera tiene que pegarle a la base de la cadena. No se le tiene que pegar a B6 y a D6 en este momento, sino a la cadena. Ahora uno dice, sí, pero hay un peón en C4. O sea, ¿cómo le estáis pegando a una cadena si hay un peón tuyo ahí? Sí, pero acuérdense que el ajedrez generalmente siempre va a estar relacionado con la proyección. La proyección significa de cierta manera lo que yo estoy pensando en lo que voy a derivar posteriormente. Es el norte. Entonces aquí el blanco sabe que en algún momento determinado esa misma columna C se va a abrir, tanto con un C5 posible, o como en la partida que el caballo va de 2, C3, B5, se realiza un cambio en B5 y queda abierta la columna C. Así que el torre C1, el movimiento torre C1, en él subyace el ataque directo al punto C7. Eso es ajedrez, y el ajedrez es siempre proyección. Caballo de 7, observen que el negro, la única plan que tiene a simple vista es controlar C5, por ende el blanco tiene que preparar el C5, dama C2, alfil F8. Un ejemplo, si caballo B8, con la idea de peón por y C5, como algún tipo de esperanza, pero el negro sigue jugando más o menos pasivo, ahora todas las piezas negras prácticamente están controlando C5. Está el peón, está el otro peón, están los dos caballos, está la dama y está el alfil. Está bien, las piezas negras controlan C5. ¿Cuál es la problemática que presentan las negras? Que el blanco no tiene por qué hacer C5 ahora. Eso es lo que determina la ventaja de espacio, la oportunidad que me permite, de cierta manera, ir planteando nuevos problemas. O sea, yo voy diciendo, si el blanco tiene que, o sea, si el negro tiene que luchar contra el C5, yo el día de mañana puedo preparar el C5 en un momento que yo estime conveniente. Ahora, yo podría tranquilamente también lanzarme con algún tipo de presión sobre el flanco de rey. La oportunidad de ir generando nuevos planes, nuevas proyecciones, nuevos proyectos, en este caso estratégico para la flanca, radica en la ventaja de espacio. Esta ventaja de espacio te permite hacer esto. Entonces, no hay que empecinarse con un planteamiento en este caso, si hay que hacerse 5 obligatoriamente, hay que hacerlo, pero acuérdense, el planteamiento tiene que ir de la mano con respecto a la posición. Y si el negro tiene todas las piezas apuntando a C5, ¿qué hay que hacer? Ir generando en este caso una posible nueva debilidad. Aquí ya el negro tiene una debilidad.
La primera debilidad que es fácil destacar acá tiene que ver con la actividad de las piezas del mismo bando. Tienen unas piezas mal coordinadas, tienen las piezas prácticamente mal ubicadas. Entonces, no solamente las debilidades son casillas débiles, ¿ah? O peones doblados, peones débiles. También una debilidad es una pieza mal ubicada. En la partida en cuestión, inmediatamente Tarrach juega a caballo 2. Y caballo 2, él dice, el caballo en G3 no está haciendo nada, el F5 de las negras por ahora no se puede porque está el peón y la dama controlando F5, ¿cierto? Esta casilla, que debió ser en algún momento como la casilla, entre comillas, más importante para las negras porque era la base del contrajuego en el flanco de rey, la verdad que no se ha podido realizar. Y no ha sido casualidad, es porque las blancas obviamente han dispuesto sus piezas de cierta manera a evitar ese contrajuego. Ahora, cuando el blanco hace caballo de 2, amenazo caballo C3, caballo B5, y ahí me estoy comiendo directamente la torre o la base de la cadena de peones. Con lo que determina prácticamente que ahora el alfil bueno de las negras, observen ese detalle, el alfil bueno es aquel que puede moverse libremente por la cadena de peones. En este caso, el alfil bueno es el alfil de casillas blancas. Y en su defecto, el alfil pasivo de las negras es el alfil del mismo color de la cadena de peones. Como se está comiendo acá, prácticamente tiene que tomar, ¿no? Torre A6, el blanco podría contestar con G4 y es lo que estamos hablando. O sea, aquí estaríamos de cierta manera, el blanco podría tranquilamente expandirse tanto en el centro, a través de un C5 en el flanco de dama, como en algún momento, ¿cierto?, lanzar algún tipo de ofensiva en el flanco de rey. Eso me lo permite la ventaja espacial. En la partida hizo alfil por B5, C por B5 y ahora cobra sentido el torre C1 y ahora nos damos cuenta que las piezas están apuntando a la casilla C7. Ahora caballo E8, ¿cierto? Siempre para defender una debilidad uno tiene que tratar de hacerlo desde el punto de vista económico, ¿cierto? Siempre la pieza que tenga menor valor es la que tiene que ocuparse a la defensa. Eso es más o menos un sentido bastante económico para poder tratar de maximizar, en este caso, los recursos que se tienen. Después de dama de 3 tomó, ¿cierto? Tomó y ahora observen que el caballo, en la casilla tonta del caballo, no tiene pero ningún tipo de proyección. Si torre A3, caballo C4, torre acá y nuevamente, y nos damos cuenta que siempre hay amenazas, ¿cierto? Él tiene que tener cuidado porque el blanco puede luchar tranquilamente con dama F1, torre A1, también hay temas latentes en B6 con algún tipo de sacrificio, todo va a depender prácticamente de eso. Pero en la partida hace caballo de 8, ¿ya? Es bastante gráfico ver cómo los caballos en estas dos casillas obtienen un tipo de posición bastante limitada. El blanco ahora hace dama F1. Y ahora nos damos cuenta que la apertura de la columna A, que las negras de cierta manera fueron preparando, ¿cierto? Ahora finalmente va a terminar a mano de las blancas. Dama de 7 y ahora torre 1. Si se come el peón de B5, que es una opción, resulta que aquí nos damos cuenta finalmente que hay una amenaza súper interesante que es dama C4, caballo B1, caballo C3, alfil A4, con la idea alfil por E8 y dama por C7. Las blancas tendrían un peón de menos, pero como las piezas en el fondo de las negras están tan mal ubicadas, las blancas tienen más que una compensación, ¿cierto? Por ese peón. En la partida Teichmann jugó dama C8, simplemente cambió, ¿ya? Y finalmente me quedé con la dueño de la columna A. Dama B8 va a evitar dama A7 y ahora dama A6. Entonces, la ventaja de las blancas, la ventaja espacial de Tarrach, ha permitido que la disposición de las piezas tengan la mejor posible. Fíjense que las blancas tienen un buen caballo, un alfil en E3 bien ubicado. El único problemita que tienen, como es lógico, es el alfil de casillas blancas, porque casi todos sus peones están en blancas. Entonces, aquí donde hace una maniobra, que es una maniobra muy característica que hasta el día de hoy se utiliza, muchas posiciones, ¿cierto?, donde el alfil tiene un carácter pasivo. ¿Ya? Veamos de qué se trata la maniobra. Caballo F6. Y ahora alfil C4. Y esta es una maniobra muy bella estéticamente también. El alfil se coloca en C4. Posteriormente hago un G3, un H4, un alfil F1 y un alfil en H3. Observen que el alfil cuando estaba en B3, en esta posición, el alfil está en B3, no tiene ningún tipo de proyección. No hace nada. Del momento que yo hago esta maniobra, como vamos a ir visualizando, observen, fíjense la diferencia. Ahora las blancas tienen ya una clara ventaja porque, ¿cierto?
Inmediatamente todas las piezas están jugando, los caballos no tienen casillas prácticamente, y ahora una cosa de tiempo. Uno puede decir, sí, de cierta manera me ha quedado claro que la ventaja de espacio me permite esa facilidad para maniobrar, me permite esta capacidad de poder hacer planes. Y lo peor de todo, que pues, un bando, una persona que que carezca de espacio, de una u otra manera va mermando su capacidad. O sea, acuérdense que el ajedrez para nosotros siempre está pensado entre seres humanos, ¿cierto? Hay cansancio, hay agotamiento y también hay un malestar perenne que se va produciendo a través de jugar una partida mucho tiempo de forma pasiva. El no obtener contrajuego, el estar siempre defendiéndome, de una u otra manera va cansando. ¿Mm? Y eso se nota obviamente en una partida real. Alfil F8 y ahora caballo C4. Ahora, que el negro cometa una imprecisión no es ninguna casualidad, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Aquí obviamente nos recuerdan las palabras de Marboreski. Marboreski siempre dice un aforismo, dice, nunca muevas peones en el flanco más débil. Con ese simple aforismo de Marboreski, ¿cierto? Del mejor entrenador del mundo, nos enseña algo muy importante. Primero que los peones no pueden retroceder, que eso que es bastante simple, es bastante importante porque no hay que olvidarlo jamás. Y otro tema es que es verdad que si yo hago un movimiento de peón y no puedo retroceder generalmente en el flanco que estoy más débil, dicho movimiento lo que termina apuntando, ¿cierto?, es a generar nuevas debilidades. Así que en lo posible hay que evitar mover peones en el flanco más débil. Y ahora simplemente Tarras hace el G4. Y ahora nos vamos a dar cuenta que el negro tiene que tomar una decisión. Un ejemplo. Si H por G4, F por G4, y ahora en cualquier momento el blanco va a hacer un H5 y ya estaría contando, ¿cierto?, con un peón pasado en el flanco de rey. No solamente sigue teniendo ventaja espacial, mejor distribución de piezas y todo lo demás, también tendría un peón pasado. En la partida hizo alfil E7, alfil F2, acá tomó y tomó. Y ahora el peón de H5 se transforma en una debilidad y, y la casilla F5 va a ser una casilla importante porque va a ser ocupada por el centinela, por el caballo de C4. Acuérdense que ese concepto es súper importante para nosotros. Una casilla débil es aquella que puede ser explotada. Entonces ahora rey H1, dama B7, caballo 3. La dama, al estar defendida por el peón de B5, no, ni siquiera le permite a las negras cambiar dama, que podría ser una opción, cambiar las damas, pero la fuerza del peón A, ¿cierto? Sería imposible poder detenerlo. Ahora caballo F8 y ahora caballo F5 y dama B8. Si dama por A6, un ejemplo, no hay cómo evitar que el peón corone. Entonces el negro después de caballo F5 hace dama B8 y ahora viene una maniobra maravillosa, ¿cierto? De tapas. Observen la posición y aquí nos damos cuenta la ventaja. El negro tiene la primera debilidad que presenta, ¿cierto? Tiene que ver con las piezas, la mala coordinación de piezas, la pasividad de sus propias piezas. Tiene un alfil malo, tienen los caballos en la primera fila, la dama no se puede incorporar prácticamente a la casilla C8 por los caballos jaque, ¿ah? Y a eso le sumamos el peón de H5. Este peón de H5 en el fondo es la clásica segunda debilidad, ¿cierto? Esta famosa segunda debilidad que generalmente nosotros asociamos, ¿cierto?, que es base fundamental del ajedrez, pero siempre se nos viene a la memoria, ¿cierto?, las partidas de Tigran Petrosian, porque es uno de los máximos exponentes con respecto a ese tema. Necesito una segunda debilidad para poder imponer la ventaja, ¿ya? Generalmente una pura debilidad no me permite muchas veces ganar una partida. Entonces la generación de una segunda debilidad obliga al bando que se está defendiendo a dividir, en este caso, los recursos. Y muchas veces a través de esa división se produce una mala coordinación y generalmente una de las dos debilidades termina cayendo. Es un concepto súper importante a nivel estratégico. Caballo G6, ¿cierto? Alfil G3. Controlo la casilla F4, ¿cierto? No tiene caballo F4 por simplemente alfil por E4, alfil por F4 y la dama está atacando F6. Así que alfil G3 hace alfil H8. Y ahora, rey H2, dama B7. Observen que la dama no tiene dónde colocarse. Alfil G2 y ahora dama C8. Ahora dama C1. La dama tranquilamente no solamente me está amenazando a ir a H6 y comerme H5, la dama siempre también está de una u otra manera pegando, ¿cierto?, la base de la cadena de peones. ¿Mm? Una cadena de peones, ¿cierto?, que determina de cierta manera el juego de toda la partida. Dama D7 y ahora alfil H3. Ahora estoy amenazando caballo G7.
queda de manifiesto que dama por B5, dama por C7, cae la base y el resto se cae todo. No hay cómo evitar el caballo por D6, dama por D8. Entonces, después de dama D7 hace alfil H3, estoy amenazando caballo G7, rey F8, jaque. Si es rey E8 pasa lo mismo, caballo G7, jaque como intermedio y después me como el alfil. Así que dama H6, rey G8 y simplemente dama por H5. Después del dama por H5 queda de manifiesto que la segunda debilidad, el peón de H, ¿cierto? Cae inexorablemente. Ya la partida se transforma de una ventaja posicional a una ventaja material, manteniendo la ventaja posicional. Ya prácticamente la victoria ya está lista. Ahora, si dama por B5, dama G5 y amenazo simultáneamente dama por D8 y H5. Ahora dama H5, entonces hago dama E8 y ahora dama G5. Amenazo H5. Rey F8, H5. Si caballo E7, jaque acá y ahora alfil H4. Amenazo, ¿cierto? Capturar en E7. No puedo comer en F5 porque alfil por F5, ¿cierto? Y ahí estoy prácticamente jaque mate. Después H5 hace caballo F4 y ahora simplemente alfil H4. La amenaza es bastante simple, amenazo dama por caballo. Un ejemplo, si dama H3, jaque intermedio acá y finalmente caballo 7. Otro tema táctico. Imagen de mate, el rey le queda solamente la casilla G8, le cubro la casilla G8 y él está obligado a entregar la dama. Lo mismo pasaría con caballo B7, ¿cierto? El mismo tema. Así que después de alfil H4 hace F6, jaque acá y ahora nuevamente un segundo peón. La ventaja posicional, la ventaja de espacio derivó a esto. Caballo F7, aparentemente la dama no tiene cierta escapatoria, pero obviamente todo esto Tarras lo tiene visto y le hace jaque. Dama por y la movida intermedia buena. Caballo por, alfil por E7. Caballo acá y alfil E6. En el caso de caballo por E6, tomo caballo H6, alfil G5, seguido de alfil por caballo y E7, ¿cierto? Y el rey queda fuera de la regla del cuadrado. Después de alfil E6, caballo H5 y simplemente alfil D8. Increíblemente, la partida finaliza aquí, donde el punto C7 colapsa, con lo cual posteriormente cae cierto B6 o D6 y la partida queda decidida inmediatamente. Una clase magistral de Tarrasch, donde hay mucho concepto estratégico importante para una ejercista que quiera mejorar en estos temas y también mucho que aprender también con respecto al sistema defensivo de Teichmann. Quizá una de las cosas que uno puede aprender es que hay que evitar también un juego muy pasivo, o sea, un juego muy reactivo, se tiene que intentar cambiar por un juego proactivo. Hay que intentarlo por lo menos. Yo sé que muchas posiciones a veces no se logra o no se puede, pero por lo menos hay que hacer un intento. Así que con esto finalizamos la partida Tarrasch con Teichmann, jugado en Ostende en 1905, donde pudimos visualizar una clase magistral de Tarrasch con respecto al tema estratégico de la ventaja de espacio. Me despido, espero que estén todos muy bien.